Bueno, este día el tema es sobre usar el método del lugar geométrico de las raíces, o sea, el LGR, pero para diseñar un compensador en retardo. Entonces, habíamos dicho anteriormente que la configuración del compensador va a ser la misma y que en el caso del compensador en retardo, la condición es que el polo esté a la derecha y el cero esté a la izquierda. Lo que significa es que R2C2 es mayor que R1C1 según el circuito electrónico que hemos visto anteriormente. Aquí está el circuito, ¿verdad? Ya habíamos dicho. R2C2 mayor que R1 por C1. El circuito es exactamente el mismo. Entonces, aquí aparecen unas formas un poco diferentes. Ya la constante del compensador no se llama K sub C, sino que se llama K sub C con un signo diferente, ¿verdad? Arriba. Y el polo se llama 1 entre beta t, antes se llamaba 1 entre alfa t. Entonces aquí están las fórmulas para poder encontrar los valores de los elementos electrónicos para diseñar el compensador. T dice es igual a R1 por C1 y B sub T es igual a R2 por C2 y beta R2C2 entre R1 C1. Todo esto está en función de que usted sepa cuánto van a valer sus resistencias y sus capacitores para hacer el montaje en físico del compensador. Ahora habíamos dicho que el compensador en adelanto modificaba las características de la respuesta transitoria, o sea, veíamos nosotros que cambiábamos el chi y cambiábamos el omega n, podíamos manipularlo. En el caso del chi está en la fórmula de los tiempos y del sobreimpulso, igual el omega n, ¿verdad? De hecho, el tiempo de establecimiento es igual a 4 entre chi omega n. Entonces, la manipulación del compensador en adelanto es acerca de las características de la respuesta transitoria. En el caso del compensador en atraso, lo que se puede manipular es las características de la respuesta estacionaria, que sería específicamente el error en estado estable. Entonces, la compensación consiste en incrementar la ganancia de lazo cerrado sin modificar de forma notable las características de la respuesta transitoria. Si ustedes se acuerdan, en el ejemplo anterior nos movíamos hacia un chi diferente y hacia un omega n diferente. En este caso vamos a manipular, como quien dice, el numerador. Entonces significa que el lugar de las raíces en la proximidad de los polos dominantes del lazo cerrado de la función original no deben cambiarse de lugar significativamente, sino que debe incrementarse la ganancia de lazo abierto. Entonces esto se logra si colocamos un compensador en retardo con la función de transferencia. Entonces, para evitar un cambio apreciable en los lugares de las raíces, la contribución de ángulo de la red de retardo debe limitarse a un valor pequeño, por ejemplo, a 5 grados. Para esto se sitúan el polo y el cero de la red de retardo relativamente cerca uno del otro y cerca del origen del plano S. O sea, esta es la magia de este compensador. Buscar un polo y un cero que estén cerca uno del otro y muy cerca del origen del plano S. De este modo, los polos de lazo cerrado del sistema compensado solo se alejarán ligeramente de sus localizaciones originales, por tanto la característica de la respuesta transitoria va a cambiar muy poco. Para hacer que la contribución de ángulo de la parte del retardo del compensador sea pequeña, se requiere que la división del ángulo del cero entre el polo sea mayor que 5 y menor que 0 grados. Entonces, esto implica que si la ganancia K sub C del compensador de retardo se hace igual a 1,
la característica de la respuesta transitoria no se va a alterar. Significa que la ganancia global de la función de transferencia del lazo abierto se incrementa en un factor beta, donde beta es mayor que 1. Entonces, si el polo y el cero se colocan muy cerca del origen, eso nos permite aumentar el valor de beta. Y se usa un valor grande siempre que sea posible la realización física del compensador de retardo. Se debe señalar que el valor de beta debe ser grande, pero no es indispensable que nosotros conozcamos su valor exacto. Sin embargo, no debe ser demasiado grande. Podemos elegir, por ejemplo, un 20, un 25, un 15, un 30, a fin de evitar dificultades en el momento de realizar el compensador ya con la resistencia y los capacitores que hayamos elegido. Entonces, un incremento en la ganancia de lazo abierto significa un incremento en las constantes de error estático, o sea, el error frente a la rampa. Si la función de transferencia de lazo abierto no compensado es GDS, la constante de error estático de velocidad es el límite de S por GDS, ¿verdad? Del sistema original, o sea, del sistema no compensado. Entonces, cuando tengamos un sistema compensado, con la función de transferencia en lazo abierto, que va a ser igual a la función de transferencia del compensador por la función de transferencia del sistema original, entonces la constante de error estático se convierte en el límite de S por GC por GS, porque están en la línea de la trayectoria directa. Y eso es el límite del compensador por KB, el KB original que teníamos desde el principio, y el K sub C por beta por K sub B. Entonces, donde K sub B es la constante de error de velocidad estática del sistema no compensado. Por tanto, si el compensador se obtiene mediante la fórmula que habíamos escrito al principio, la constante de error estático de velocidad se incrementa en un factor K sub C por beta, donde K sub C tiene un valor cercano a la unidad. Entonces, el principal efecto negativo de la compensación de retardo es que el cero del compensador que se generará cerca del origen da lugar a un polo en lazo cerrado cerca del origen. Entonces ya vamos a ver cuando hagamos los diagramas que se va a generar un lugar de las raíces, una rama del lugar de las raíces cerca del origen. Vamos a ver el procedimiento. Primero vamos a dibujar la gráfica del lugar de las raíces del sistema original o del sistema sin compensador, cuya función de transferencia de lazo abierto es GDS. En función de las especificaciones de la respuesta transitoria, situamos los polos dominantes en lazo cerrado en el lugar de las raíces. Después, suponemos que la función de transferencia del compensador de retardo va a tener la forma K sub C por S más 1 sobre T entre S más 1 sobre beta T. Así, la función de transferencia de lazo abierto del sistema compensado se convierte en G sub C por G sub S. Luego calculamos la constante de error estático especificada en el problema y luego determinamos el incremento necesario en la constante de error estático para satisfacer las especificaciones que nos han dicho. Y por último determinamos el polo y el cero del compensador de retardo que producen el incremento necesario en la constante de error estático sin modificar apreciablemente los lugares de las raíces originales. Observe que la razón entre el valor de la ganancia requerido en las especificaciones y la ganancia que se encuentra en el sistema no compensado es la razón entre la distancia del cero al origen y la del polo al origen. Esto es bien importante. Sin embargo, dice, habrá una ligera discrepancia entre ellos. A continuación, localice sobre el nuevo lugar de las raíces los polos dominantes en lazo cerrado deseado a partir de las especificaciones de la respuesta transitoria. Y luego ajustamos la ganancia K sub C del compensador a partir de la condición de magnitud para que los polos dominantes en lazo cerrado se encuentren en la localización deseada, ¿verdad? K sub C, dijimos anteriormente, será aproximadamente igual a 1. Entonces veamos el ejemplo.
Considere, dice, el sistema de la figura. Ahí vemos nosotros un sistema con una función de transferencia GDS que es 1.06 en el numerador, y en el denominador hay un polo en el origen, un polo en menos 1 y un polo en menos 2. A la derecha está el LGR y, como veremos, hay lugar de las raíces entre 0 y menos 1, entre menos 2 y menos infinito, y hay una intersección entre los polos 0 y menos 1. Hay un cruce del eje imaginario, ¿verdad? Este es el comportamiento típico de un sistema con tres polos y ningún cero. Entonces, este es el sistema original. Vamos a ver la función de transferencia del camino directo y la función de transferencia del lazo cerrado. Cuando cerramos el lazo, el numerador aparece en el denominador, y entonces vamos a tener S cuadrado, S cubo. Vamos a tener un sistema al cubo, lo que da lugar a tres raíces, a tres polos, y entonces ahí lo que tenemos es un par de polos complejos en menos 0.33 más o menos 0.58J, y el otro polo que está en 2.3386. Entonces se ve claramente que el polo dominante es el polo complejo, que es el que está más cerca del origen. Entonces hacemos el LGR ya con MATLAB, y entonces buscamos esos polos, 0.33 más 0.58, y entonces eso nos da un sobreimpulso del 16%, un chi de 0.5 y una ganancia de 0.98 en el lugar. Una omega n igual a 0.67 radianes por segundo. Sería el lugar de las raíces del sistema original. Luego determinamos que estos son los polos dominantes que queremos mantener. Ahora ya no hablamos de polos deseados, porque no queremos modificar el lugar de las raíces original. No, el lugar de las raíces original lo queremos dejar exactamente, queremos trabajar con ese mismo. Entonces los polos dominantes de la función original van a ser los polos dominantes de la función con el controlador. Entonces hemos visto allí que el factor de amortiguamiento de los polos dominantes es aproximadamente 0.49, la frecuencia natural, como dijimos, 0.67, y la constante de error estático de velocidad de esta función va a ser 0.53 1 sobre S, ¿verdad? O sea, segundos a la menos 1. El KB, dijimos, es igual a el límite de S por G de S, que sería 1.06 entre 2. Ese sería el KB. Entonces eso nos da 0.53, que es lo que hemos declarado en acá en este momento. Entonces se pretende, dice, incrementar la constante de error, o sea, el KB, hasta cerca de 5. O sea, vamos a pasar de 0.53 entre 5. Sin modificar la localización de los polos dominantes del lazo cerrado. Esa es la clave de esta cosa, no perder de vista ese pensamiento. Entonces, vamos a pasar de 0.53 segundos a la menos 1 a 5 segundos a la menos 1, ¿verdad? Para bajar el error en estado estable. Porque si nosotros vemos en el sistema original, 1 entre 0.53 da un error de 1.88, en cambio 1 entre 5 da un error de 0.2. Entonces el error se ha bajado en muchísimo, ¿verdad? Y esa es la idea, manipular
la respuesta estacionaria, que es específicamente el error en estado estable. Entonces, las fórmulas dicen si KB es igual a K sub C por beta por KB y K sub C es igual a 1, entonces K sub B es beta por KB, aproximadamente, ¿verdad? Igual a 1. Entonces, por tanto, beta es KB, el KB nuevo, digamos, entre el KB original. Entonces, el KB nuevo es 5 segundos a la menos 1 y el del sistema original es 0.53 segundos a la menos 1. Entonces esto da 9.43. Y entonces dijimos, beta solamente tiene que ser grande, no necesariamente sabemos el valor exacto. Entonces aquí lo aproximamos a beta igual a 10. Trabajamos con un beta igual a 10. Entonces, para cumplir con esta especificación se inserta un compensador como el que habíamos dicho desde el principio, que es un compensador en atraso, ¿verdad? Como nosotros lo hemos llamado. Ahora, para incrementar la constante de error estático de velocidad en un factor de 10, dijimos, el polo y el cero del compensador de retardo los colocamos cerca, muy cerca del origen. Entonces, colocamos, ¿verdad? S en 0.005, que sería muy cerca del origen, y el otro colocamos el 0 en 0.005 y el polo en 0.05. El 0.005 nosotros lo elegimos y el otro valor es 0.005 por 10, entonces eso daría 0.05 respectivamente. Entonces esa es la localización de los polos del compensador. Entonces la función de transferencia del compensador se llama hoy S más 0.05 entre S más 0.005. Y aquí está el sistema ya completo, el sistema original y la función de transferencia del compensador. ¿Vean? Por eso es que podemos multiplicarlas para denominar la función de transferencia de lazo abierto del sistema compensado. Entonces aquí hay un dibujo a escala, es un zoom bien gigantesco, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el polo está colocado exageradamente cerca del origen y es un 0.05, por supuesto esta gráfica, esta escala. Entonces aquí está el polo y aquí está el 0. Y aquí están los polos del lazo cerrado de la función original. 0.33 a 0.58J. Entonces la contribución de ángulo de esta red de retardo cerca del polo dominante en lazo cerrado, que es 0.33, es de aproximadamente de 4 grados. Para calcular los ángulos siempre se usa la fórmula de ángulo, que es los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos es igual a un múltiplo impar de 180, ¿verdad? Entonces, venimos nosotros y el ángulo del polo lo determinamos como teta y el ángulo del cero lo determinamos como alfa. Ahora, ¿verdad? Este es otro dibujo también a escala. Aquí está el 0.005, que sería el polo, y aquí está el 0.05, que sería el 0, y aquí está nuestro punto 33. Aquí hay un corte del eje para poder dibujarlo, ¿verdad? Porque 0.58 se saldría fuera de esta pantalla, pero sabemos que este es el valor del cateto opuesto. Entonces, vemos cuánto valen los adyacentes. En este caso, ¿verdad? Sería 0.33 menos 0.005, sería 0.3257, y en el caso del 0 sería 0.33 menos 0.05 es 0.28. Entonces calculamos a alfa como el ángulo del 0, que sería 0.58, que es el opuesto entre 0.3257, y eso da 60,68. Y luego teta, que es el ángulo del polo, sería el inverso de 0.58 entre 0.28. Y eso da 64.23 grados. Entonces, cuando hacemos la resta de los dos, esto nos va a dar
en el sentido contrario a las agujas del reloj, 180 menos alfa, 180 menos teta, entonces ellos nos dan 119 menos 32, 115 menos 77, entonces esto nos da un ángulo de 3.54 grados, ¿verdad? Porque al descomponer la fórmula tenemos S1 más 1 sobre T menos S1 más 1 sobre beta T, que sería los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos, y esto nos da un ángulo de 3.54 grados que está dentro del rango que nos han pedido. Y entonces dice, debido a que esta contribución de ángulos no es tan pequeña, ¿verdad? Existe un cambio mínimo en el nuevo lugar de las raíces cerca de los polos dominantes del lazo cerrado. Entonces, ahora la función de transferencia y por la función de la planta original, aquí tenemos K sub C por 1.06, eso sería igual a otra K, ya la llamamos K para tener una sola variable, y colocamos el compensador multiplicado por los polos de la planta original, y esto implica que K es igual a 1.06 del K del sistema compensado. Entonces el ángulo determinado por el factor de amortiguamiento relativo es el beta, ¿verdad? Que veíamos ya allá días cuando veíamos la respuesta transitoria, y entonces el coseno inverso de chi es igual a beta, y eso es igual a 60 grados. No nos estamos refiriendo al beta de la fórmula, nos estamos refiriendo a una clase anterior que hemos dado allá cuando todavía íbamos a la Don Bosco. Entonces aquí está el LGR del sistema original y el del sistema compensado. Acordémonos que para graficar el LGR no necesitamos saber el valor de K. El LGR trabaja con un K igual a 1 en ambos casos. Entonces en el caso del sistema de la izquierda es el sistema original, el sistema azul y verde, y el sistema de la derecha es el nuevo sistema. Entonces antes los polos estaban en punto 33 y ahora están en punto 31, digamos, en 0.58 J, y ahorita están en 0.55 J. El MATLAB nos complica, ¿verdad? Movernos exactamente en pequeñas porciones en las figuras, pero más o menos ahí podemos ver que el lugar de las raíces se ha movido, pero se ha movido muy, muy poco. Y este es el lugar geométrico de las raíces que se genera por el polo y el cero del compensador. Está en el origen, si ustedes se fijan, estos valores son bien pequeñitos. Esto es un punto 1 aquí hasta acá, un punto 2 y hasta aquí al final, ¿verdad? Y este es el polo y el cero del compensador. Y entonces ellos están haciendo que se forme este lugar geométrico de las raíces cerca del origen, pero que no afecta en esencia el comportamiento del sistema completo. Aquí puede verse también, ¿verdad? Esto que se ve aquí en azul. Entonces, si el factor relativo de los nuevos polos dominantes no cambia, ¿verdad? Siguen estando en la línea de el coseno inverso del punto 5 igual a 60 grados. Los polos los obtenemos a partir de la nueva gráfica del lugar de las raíces. Ahí solo los leemos, por eso es importante que tengan el MATLAB a la mano. Entonces ahora los leemos y decimos, es la misma gráfica anterior, ¿verdad? Los polos van a estar en menos 0.31 más o menos 0.55 J. Son los nuevos polos. Entonces la ganancia de lazo K se determina de la condición de magnitud. En esta fórmula, S por S más 0.05, por S más 1, por S más 2. En S sustituimos el valor de de menos 0.31 más 0.55 J,
y las calculadoras nos van a decir que el K es igual a 1.023. Por tanto, la ganancia del compensador de retardo sería K entre 1.06 y eso da 0.956, que es aproximadamente igual a 1, como hemos supuesto al principio. Entonces, la función de transferencia del compensador es 0.95 por S más 0.05 entre S más 0.005. Luego hacemos un arreglo matemático para que sea más visualmente más se quiten de allí esos números tan pequeñitos, digamos. Entonces vamos a tener 9.56, 9.65 por 20S más 1 entre 200S más 1. Esto es otra forma de decir cuánto vale la ganancia del compensador. Y entonces el sistema compensado tiene la siguiente función de lazo abierto. Entonces tendríamos K dice por S más 0.05 y ya manipulado con los nuevos números, entonces se llama 5.12 por 20S más 1 entre S por 200S más 1 por S más 1 por 0.5S más 1. Y luego la constante de error estático de velocidad será el límite de S por G1 de S igual a 5.12. Podemos verlo nosotros, sería la multiplicación de todos estos números es un 1, la multiplicación de todos estos números es un 1, y entonces lo único que tenemos es 5.12 por 1 entre 1, sería 5.12 por S a la menos 1. Nos habían pedido un KB de 5, ¿verdad? Aquí tenemos un KB de 5.12. Entonces, el error en estado estacionario, dice, referente a la rampa, ha disminuido alrededor del 10% del valor del sistema original. Por lo tanto, se ha obtenido el objetivo del diseño. Ahora dice, observe que debido a que el polo y el cero del compensador están muy cerca uno del otro y muy cerca del origen, los efectos sobre la forma de los lugares de las raíces originales son pequeños. Aquí está el diagrama del libro, ¿verdad? Está el sistema no compensado, que es el de la izquierda, y el sistema compensado, que es el de la derecha, y como ven ustedes se parece muchísimo al diagrama que tira MATLAB. Y este lugar de las raíces que está aquí, dice, ¿verdad? Si no fuera por ello, ¿verdad? Los lugares de las raíces serían muy parecidos entre sí. Entonces, cerramos el lazo, ¿verdad? Que tenemos ya con la función de transferencia del compensador y la función de transferencia original. Y vamos a ver que tenemos un sistema de cuarto orden. Entonces le sacamos las raíces, ¿verdad? Aquí está la instrucción de MATLAB. Y entonces tenemos una raíz en menos 2.32. Las raíces en el lugar mismo de que las tenía el sistema original. Y otra raíz que es 0.0547. Estas son raíces reales. La primera y la cuarta son raíces reales. Entonces, la S cuarta, ¿verdad? Es bastante pequeñita y la S3 es igual a menos 2.32. Pero en esencia, los polos originales del sistema original siguen estando en el sistema ya con el compensador. Entonces, haber añadido un compensador incrementa el orden del sistema de 3 a 4, incorpora un polo de lazo cerrado adicional cerca del cero del compensador, que es el 0.0549, está bien cerca del 0 en S igual a 0.05. Este par de un 0 y un polo crea una cola de amplitud
pequeña, pero es larga, ¿verdad? En la respuesta transitoria al escalón unitario. Entonces, el sistema compensado, dice, y el sistema no compensado. Si usted se fija, la respuesta transitoria casi es la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que se persigue? Que la respuesta transitoria no cambie. Y como el polo en menos 2.326 está muy lejos del EJW, entonces su efecto sobre la respuesta transitoria es muy pequeño. Entonces se considera que los polos de lazo cerrado dominantes son los polos en menos 0.31 más o menos 0.55. Y la frecuencia natural no amortiguada de los polos dominantes es 0.63, es aproximadamente un 6% menor que el valor original, pero esto implica que la respuesta transitoria del sistema compensado es un poquito más lenta que la del sistema original. Y cuando nos referimos a lenta, nos referimos a que puede tardarse en estabilizarse un par de segundos más, vean. Entonces la respuesta tendrá un mayor tiempo de asentamiento, el sobreimpulso va a aumentar, pero si nosotros esto no nos causa ningún ruido, porque si ustedes se fijan, el sistema compensado tiene un sobreimpulso un poco mayor del 20%, digamos casi, ¿verdad? Un 25%, pero eso puede trabajarse bien, ¿verdad? Ese es el número que hemos dicho que se tolera como el máximo sobreimpulso, el 25%. Entonces, si podemos trabajar con esto, tenemos una solución satisfactoria al problema de diseño planteado. Si no, tendríamos que hacer otra interacción con otro polo y con otro cero de compensador. Entonces, se compara la respuesta frente a la rampa unitaria de los dos sistemas y se comprueba que el sistema en estado estacionario, el comportamiento es mucho mejor que en el sistema sin compensar. Entonces el sistema compensado está más cerca de la rampa, ¿verdad? El sistema no compensado está más lejos, entonces el error ante la rampa es muchísimo menor. Entonces decimos, para una rampa con el sistema compensado, ahí tenemos la fórmula CDS entre RDS por S, ¿verdad? Porque la rampa, ¿verdad? Es 1 sobre S cuadrado, que sería, este es la función de la rampa y este es el del propio sistema. Entonces, aquí terminamos este tema. Espero que les sirva para estudiar. Cuídense mucho y por favor, vamos a hacer una conferencia en Zoom. Yo les voy a enviar el enlace, ¿verdad? O la ID para que nos conectemos.